Bueno, cambio de tema y tiene que ver, Ciro, ahora con este asunto de lo que hemos consultado a partir de que se conoció la información del cambio de prisión de Genaro García Luna a una pues, de altísima seguridad, cambio incluso de adscripción geográfica. Hubo oportunidad, Marco Silva la tuvo, de tener contacto con Cristina Pereira, con la esposa de Genaro García Luna, y hay oportunidad, Marco, de reproducir algunas de las palabras de Cristina. Correcto. Buen día, Marco. Hola, Ciro. Hola, Manuel. De este cambio conocimos, o de este traslado conocimos el fin de semana. Pasó de una prisión en Virginia a otra en Colorado. Esta segunda le llaman así coloquialmente el Alcatraz de las montañas. No tiene en su historial ni un solo caso de fuga, y pues es la verdad una de las prisiones, dicen quienes conocen de esto, pues más vigilada y más estricta en Estados Unidos. Genaro García Luna, Ciro, fue informado del traslado desde principios del mes pasado. Nunca le dieron una fecha precisa. ¿El mes pasado, junio? Junio, correcto. Nunca le dieron una fecha precisa. Él tuvo una oportunidad de escribir una carta en donde le comenta a su familia justamente de esta decisión, de que va a ser movido, y desde entonces, desde ese momento, todos los días, Cristina Pereira, su esposa, comentado por ella misma, comenzó a buscar en línea información oficial. Hay un Buró Federal de Prisiones donde si tú metes una clave, un número de registro, aparecen los datos de ese prisionero, de ese interno, para saber dónde está. Entonces, ella lo hizo desde que recibió la carta de su esposo, y el 13 de junio, el exsecretario de Seguridad Pública Federal ya apareció en esta AD Max Colorado en Florence, en el poblado de Florence, y ese mismo día, el 13 de junio, César de Castro, que todavía tiene la defensa de Genaro García Luna, le confirmó a la señora Pereira que el traslado se había dado. Desde entonces no tienen más detalles. Es la propia Cristina Pereira, como decías, Manuel, quien nos comentó esto la tarde de ayer, quien nos ha autorizado a reproducir los mensajes que estuvimos intercambiando y las respuestas a preguntas concretas que le hicimos. Ella dice, por ejemplo, que Genaro García Luna, es decir, su esposo, le informó, como te decía, a través de una carta, que pues es el mejor o el único medio en realidad que tiene para comunicarse con la familia, porque en general acusa a Cristina Pereira, pues Genaro García Luna sigue aislado. Lo estuvo en Virginia, en la prisión de Lee, y lo va a estar en Colorado porque no se aceptan visitas. Y desde octubre, esa es la pregunta concreta, ¿desde cuándo está aislado? Desde octubre, desde que recibió su condena. Y me dice, sí, yo he podido hablar con él 3 veces en todo este tiempo. Cada llamada dura 15 minutos, no más. César de Castro, su abogado, solo ha podido hablar 2 veces con él. Le pregunto, ¿por qué el cambio? Las condiciones de mi esposo, estoy citando la respuesta de la señora Pereira, en la prisión de Virginia eran realmente malas. No solo por la incomunicación, sino también por la inseguridad dentro del lugar. Todos los días había eventos violentos y muertes. La dirección de esa prisión decide cambiarlo por su seguridad. Deciden enviarlo a una prisión de máxima seguridad, aun cuando el juez que conoce del caso de Genaro García Luna, había hecho la petición de que fuera una prisión de mediana seguridad, tomando en cuenta que mi esposo nunca tuvo antecedentes de violencia dentro de su estancia en Nueva York. Pero pues no fue así, fue a Colorado, y entonces la siguiente pregunta es, bueno, muy bien, no se hizo caso de esta sugerencia o solicitud del juez, ¿por qué mandarlo a esta prisión donde tiene aislamiento casi total? Cristina Pereira me dice que, bueno, es una clara violación a sus derechos. Para nosotros, como él sigue en proceso de apelación, pues lo que se trata es de que desista, y llegar a esta prisión, pues verdaderamente lo pone en condiciones realmente imposibles para que continúe con la promoción de esta apelación que hace a través de César de Castro. Su abogado no ha tenido contacto con él, salvo estas 2 llamadas que se hicieron entre octubre del día de ayer, no me precisa las fechas, que sumadas tuvieron que haber sido 30 minutos de conversación no más, y me termina la conversación con un mensaje que dice, para mí y para mis hijos es realmente difícil pasar este tiempo sin saber nada de él por meses. Otra solicitud, Ciro, una más que le hemos hecho a la señora Pereira para que podamos platicar con ella en esta mesa, por teléfono, en las condiciones que quiera, pero por consejo de su abogado, ella prefiere seguirse reservando. Pero esto fue lo que nos dio a conocer respecto al traslado de Genaro García Luna. En síntesis,
No había una razón por la cual la trasladaran a esta prisión de Colorado y su incomunicación, su aislamiento continuará porque de octubre al día de ayer solamente ha podido hablar con él 3 veces, cada llamada por 15 minutos. César de Castro, su abogado, solo ha podido entrar en contacto 2 veces con él. Visitas, ninguna. Nadie ha visto a García Luna. No. Ni el abogado ni la familia. Correcto. Bueno, y sale de una cárcel que el propio García Luna señala que era muy peligrosa, con asesinatos ahí adentro, y lo mandan a una cárcel de altísima seguridad. Altísima de seguridad. Virginia a Colorado. De hecho, la familia, y esto lo supe desde hace 1 año y medio, 2 años, Ciro, la familia se movió hacia la costa este, hacia el norte de la costa este de Estados Unidos para poder estar cerca de esta prisión de Lee en Virginia. Y pues ahora las cosas se mueven, pero a la pregunta concreta de cómo le afecta, es decir, complica más, pues la verdad es que yo percibo de las respuestas de Cristina Pereira que no es que complique, sino que extiende un estado de aislamiento y incomunicación que ya existe desde octubre del año pasado. De alguna forma termina dándole la razón a Genaro García Luna, ¿no? Como bien dice Ciro, porque no lo recuerdo, Marco, había una carta, había escrito el propio Genaro García Luna, donde él narraba incluso que en esa cárcel de Virginia hasta le había tocado presenciar algún asesinato, ¿no? Que lo habían amenazado, que le habían puesto Sí, un cuchillo, esa carta es de octubre, ¿no? justamente. Es de octubre, entonces de alguna forma termina dándole la razón para que por su seguridad, ni modo, ahora sí que el tiro sale quizá chueco, pero lo pone en una prisión donde su vida no corre riesgo, aunque las condiciones sean verdaderamente extremas. Y si te acuerdas, Ciro, el 22 de mayo, cuando se concluyó este acuerdo del juicio civil que se lleva en Florida, en donde involucran a la familia Weinberg, ¿no? Sí. Él no se presentó, aunque estaba citado a esta audiencia, pues por las condiciones de aislamiento e incomunicación en las que se encuentra. Bueno, pues gracias a la señora Pereira por estas respuestas, cuidadosas, por supuesto, y ojalá algún día tengamos oportunidad de hablar con ella. Sí. Ellos siguen en Estados Unidos. Así es. Y calculando sus comunicaciones, porque pues dice ella que pues, hay otros miembros de la familia que quieren o están acusados por asuntos civiles y penales alrededor de la causa eje, que sería la del exsecretario de Seguridad Pública Federal. Bueno. Gracias, Marco. Gracias, Ciro.